Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario del mes de septiembre, con el que arrancamos el nuevo curso. Bienvenidos, yo soy Paula de la Iglesia, soy promotora de prescripción de la zona norte de Mapei. Aunque no la veáis, me está dando soporte técnico mi homóloga en la zona de Levante y Canarias, Beatriz Pozo. Y simplemente antes de entrar en materia voy a hacer un pequeño paréntesis para explicaros cómo funciona la plataforma de GoToWebinar para los que sois nuevos. Lo primero, como asistentes tenéis el micrófono y la cámara apagados, pero os podéis comunicar con nosotros a través del chat para hacer las preguntas que queráis a nuestro ponente de hoy y esas preguntas se las trasladaré al final de la sesión. Esta sesión será grabada y más adelante, si todo sale bien, si no hay ningún problema técnico, os la enviaremos por correo junto a la documentación relacionada con la materia, con el tema a tratar. De todas formas, esa documentación, si queréis ir viéndola sobre la marcha, os la podéis descargar en el apartado de documentos que tenéis en la pestaña de la derecha también. Muy bien, pues sin más preámbulos empezamos la jornada de hoy y para ello tenemos el placer de contar con la presencia de Jesús Arcos Cordón. Es de Barcelona, nació en el 78 y desde 2011 es arquitecto jefe de equipo y desde 2016 socio de Alda y Jover Arquitectura y Paisaje. Despacho fundado en el 96 que aborda trabajos de arquitectura pública y de paisaje, con un planteamiento común de aproximación específica y atenta al lugar. Durante su trayectoria profesional en Alda y Jover, desde 2005 ha recibido, entre otros, los premios FAD y García Mercadal, además de ser finalista en la Bienal de Arquitectura Española, de la de Rotterdam y del Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba. Como jefe de proyecto en Alda y Jover, ha sido responsable de la gestión de proyectos y obras de alta complejidad técnica, económica y de plazo de ejecución, en territorio nacional e internacional, como la integración urbana del tranvía de Zaragoza o la remodelación del paseo de Vara del Rey, que es precisamente el proyecto que nos va a presentar hoy. Así que, sin más dilación, te doy paso, Jesús. Muchas gracias por asistir y te dejo la presentación. Vale, muchas gracias a ti y a Mapei por hacerme esta oportunidad de explicar nuestro trabajo y acercarnos a la gente. Bueno, voy a compartir pantalla. Desde Mapei me escribieron para pedirme que hiciera una presentación sobre Vara del Rey. Ya os explico que bueno, es un lugar donde utilizamos algunos de sus productos. Aprovecho también para explicar que evidentemente Vara del Rey es un proyecto que llevó un recorrido bastante largo por un tema político y demás. Estuvo 7 años en marcha en el despacho, un proyecto que acabamos de construir en el 2017. Y bueno, es un proyecto dentro del trabajo de Alda y Jover, es uno de los, digamos, de los grandes proyectos que han ido transformando algunas de las ciudades españolas y ahora desde hace unos años también de fuera de España. Como por ejemplo Zaragoza, ¿no? Una oportunidad de hacer el Parque del Agua, que es el mayor parque de la ciudad, o la integración urbana de tranvía, entre otros proyectos, ¿no? Que atraviesa de norte a sur 12 kilómetros de la ciudad, que proyectos de gran impacto y de alcance que transforman la ciudad. El parque de Manuel Verde de Barcelona, que va a pasar a ser el mayor parque urbano de la ciudad cuando las posibilidades económicas y demás de construirlo en adelante. Parque de Aranzadi es uno de los parques urbanos de la ciudad dentro de los recorridos de larga, que también es otro eje estructurante de la movilidad dentro de la ciudad. Este proyecto es súper interesante en Buenos Aires, que es la transformación de una autopista en un parque urbano en una zona que atraviesa unas favelas, conectándolas con la avenida 9 de Julio. O el proyecto en el que estamos inmersos ahora, absolutamente inmersos, que es una de las 5 partes del bosque metropolitano de Madrid, que es un bosque de 75 kilómetros que circula entre la M45 y la M50 y que va a ser un gran anillo verde de todo Madrid, ¿no? O sea, en todo caso, igual que ocurre en Vara del Rey, a una escala mucho más pequeña, pero unos proyectos que realmente tienen un impacto y una transformación urbana muy significativa. Esta presentación la voy a articular un poco estableciendo algunos paralelismos, algunas comparaciones con el proyecto de la integración urbana del tranvía, de la primera línea del tranvía de Zaragoza. Es un proyecto que
aunque arrancó más o menos a la vez que Vara de Rey, se ejecutó mucho antes y que tiene una escala absolutamente abismal comparada con Vara de Rey. Más o menos he puesto a la misma escala los dos planos, a la derecha tenéis Vara de Rey y a la izquierda el tranvía. El pilar la plaza del pilar es esta cosita de aquí, y el coso, lo que es la zona amurallada histórica de la ciudad amurallada, es esta. Aproximadamente Vara de Rey, que es esta cosita de aquí, también al borde de la muralla, es un 2% de la extensión del tranvía, ¿no? Pero tiene similitudes, aunque son maneras distintas de trabajar, evidentemente, por la extensión. Vamos a ir descubriendo, según voy explicando el Vara de Rey, cómo algunas o muchas de las cosas están ligadas o nacen conceptualmente en el tranvía y después se desarrollan y acaban aplicándose en Vara de Rey. Bueno, Vara de Rey, como os explicaba, bueno, los que conocéis Ibiza seguro que habéis estado allí, es la primera gran plaza fuera de murallas. La ciudad antigua de Alvila es esta zona amurallada, es espectacular. En cuanto se generan los primeros ensanches, aparece esta necesidad de tener paseos, ¿no? Paseos urbanos, un cambio, el hecho de ensanchar la ciudad, ¿no? Y de tener espacio para encuentros y para vida social que en Dalvila, en las ciudades amuralladas en general, se habían quedado muy angostas, ¿no? Aquí lo veis en ortofoto, se desarrolla entre el barrio de la Marina, que es el barrio de pescadores, con el puerto, y Vara de Rey, que es esta parte de aquí. El proyecto no solamente es Vara de Rey, sino que comprende Plaza del Parque y el entorno de la muralla. Es decir, casi prácticamente un encuentro entre el puerto y la muralla, que es patrimonio de la humanidad. Como os decía, Vara de Rey nace como un ensanche, como una plaza, un paseo de ensanche, ¿no? El lugar noble donde dejarse ver, un típico pavimentado de arena, arbolado, lugar fresco, con cafés, casino, teatro y, como veis en esta imagen, con poca presencia de coches porque todavía no había muchos coches, ¿no? ¿Qué ocurre? Y ahora salto a Zaragoza. ¿Qué ocurre en estas plazas, en estos grandes paseos? Como por ejemplo el Paseo de Independencia de Zaragoza, que es el que entra desde el sur hacia el Coso, hacia la ciudad antigua, que es lo que se ve al fondo. Pues que, en un momento la presión del automóvil, a mediados del siglo XX, es tan alta que acaba absorbiendo estos paseos e incluso pues, destrozándolos, ¿no? Aquí vemos a la derecha una imagen en la que tenemos una maravillosa autopista de 5 carriles por lado para llegar hasta el centro, absolutamente al centro de la ciudad, ¿no? Aquí al fondo veis el pilar y esta es la antigua plaza de la muralla, que se toca con una autopista contra la muralla, perdiendo estos paseos, ¿no? El despacho, lo dijo él, ya en 2001 tuvo una primera aproximación hacia este paseo de la Independencia, que consistió en una reducción muy grande del espacio dedicado al coche, pasando de 10 carriles a 2 más carril bus por lado, o sea, de 10 a 6, con unas aceras anchas con doble arbolado, aprovechando el espacio porticado que se había preservado, pero con una idea también, ¿no? Aquí veis un poco la imagen, ¿no? Del cambio de lo que es ya un paseo más boulevard, con aquí los árboles todavía son muy jóvenes, pero con el doble arbolado, la zona de galería, estas palabras significativas, ¿no? O representativas del paseo. Y con una idea de que esto era un paso intermedio y que a futuro esto tenía que continuar cambiando, ¿no? Y el cambio continúa y llega en 2011-2012 con la llegada del tranvía hasta el centro de Zaragoza, esta imagen que es este proyecto que os explicaba, que transforma ya por completo la avenida, que pasa a tener simplemente un carril por dirección, que además es compartido con autobuses y con bicicletas. Por lo tanto, pasa a ser un cambio abismal de la movilidad, apoyándose en la fuerza, digamos, y en la capacidad de transporte del tranvía. En Vara de Rey pasa un poco lo mismo. Esta es la calle Jaume I, que es la que sube hacia Dalvila, que es una de las murallas, es uno de los 2 puntos que queda, solamente hay uno, de conexión al interior de Dalvila. Y evidentemente estaba atestado de coches, ¿no? Y nadie puede pensar que esto se puede llegar a convertir en un paseo, ¿no? En este momento es un poco... ocurrió en todas las ciudades del mundo, por lo menos del hemisferio norte. Y aquí veis un poco, esta foto es un poco engañosa porque es un día en el que había una cursa, al fondo veis la meta,
y por tanto no hay coches, ¿no? Pero se ve claramente como las aceras son estrechas, en las terrazas empiezan a tener dificultades, hay 2 carriles de coche más aparcamiento por cada lado y un paseo intermedio que además ha tenido que construir unos bordillos elevados para impedir que los coches aparquen en el interior. Es decir, se reduce el espacio para las personas al 60% aproximadamente o menos del ámbito y además se dificulta el acceso para impedir que los coches suban. Esto es más actual, digamos, pero bueno, o sea, antes de la intervención, pero aquí se ve mejor, ¿no? La presencia del coche como es la que domina en el paseo. Y cómo esto provoca que el interior del paseo esté vacío y las aceras estrechas, muy estrechas en el otro lado, por ejemplo, en la otra cara, queden absolutamente a rebosar de todo tipo de usos, ¿no? Desde expositores, terrazas, gente paseando. La idea del concurso es reorganizar estas plataformas y resolver estas discontinuidades, ¿no? Cuando analizamos el proyecto no nos quedamos solamente en Vara de Rey, que es esta pastilla central de aquí, sino que enseguida, ¿no? nos asaltó la idea, ¿no? de conectar el puerto con Dalvila, ¿no? Y generar una diagonal de espacios públicos concatenados que te invitaran fácilmente en una plataforma única y en un acceso muy sencillo y muy directo, subir incluso a Dalvila, ¿no? Este último paso de subir a Dalvila no se ha hecho todavía. Hay ideas, todavía es una cosa que está muy verde, de construir un ascensor que habíamos pensado y que el Ayuntamiento está valorando, es una cosa complicada. Porque está dentro de la muralla, en fin, patrimonio de la humanidad, es una cosa compleja, pero bueno, conceptualmente hasta este punto se consiguió y a futuro yo entiendo que es una de las operaciones importantes que está cometiendo Ibiza. Es decir, generar una plataforma única, aquí tenemos el puerto y la muralla, una plataforma única uniendo estos distintos espacios públicos que se habían concebido como placitas ya unidas, digamos, en el ensanche, pero que habían quedado divididas por la llegada masiva del coche y la invasión del coche, como veréis después en algunas fotografías. Lo mismo o muy parecido nos pasaba en Zaragoza, ¿no? Antes de construir el tranvía. Esta es la Gran Vía de Zaragoza, era la Gran Vía de Zaragoza, con 2 carriles más carril bus por lado y una vegetación elevada, veis un bordillo bastante grande y unos setos muy altos, dejando en el centro unos paseos con muy poco uso, unos banquitos que además estaban desconectados porque cada paso de cebra tenías que salir hasta la acera de fuera, que como veis tampoco es muy generosa, y cruzar para volver a entrar, es decir, no era un lugar de paseo, era un lugar de estancia, cada manzana era un lugar de estancia, con poca intensidad de uso. En cambio, aquí la llegada del tranvía hace un cambio muy rápido, ¿no? Aquí veis la sección que tenemos antes en rojo, ¿no? Donde tenemos estos setos altos constriñendo el paseo a estas cotas, a esta dimensión, y como la llegada del tranvía ya, digamos que, aparte de ocupar el espacio del coche, reducir el espacio para el coche, ya es una barrera importante para que el coche no pueda entrar al paseo. Evidentemente, con multas también se puede conseguir, ¿no? Es una de estas cosas que te ofrece seguridad. Es decir, cuando tú vas caminando por el paseo, estás protegido por el tranvía. Y obtienes esto, ¿no? Que es, vamos a ver, de fachada a fachada. Es decir, tú vas caminando por el centro, te puede interesar la tienda de un lado, la tienda del otro, tienes un acceso absolutamente fácil porque, digamos, que la accesibilidad está garantizada en cada cruce, en cada 80 metros. Y bueno, la percepción de que estás caminando por una gran vía, ¿no? Que es muy distinto de lo que ocurría antes, que no tiene nada que ver con lo que denominaríamos gran vía como tipología de calle, ¿no? Al punto de que algunas super rotondas, ¿no? Aquí se intuye, ¿no? Por donde era la rotonda, que imaginaos que es un lugar absolutamente en desuso, nadie accedía aquí, simplemente la gente tenía que venir por la avenida Fernando VII, no me acuerdo, girar, puedes hacer la rotonda y luego volver a incorporarse al paseo, es decir, nadie hacía esto, Fernando católico, disculpa. Y incluso hasta el punto de que esta escultura, que es una de las más altas de Zaragoza, era desconocida para muchos de los vecinos.
Con esta intervención, que además apuestó muy fuerte por introducir la parada del tranvía en este punto para densificar aún más la actividad en esta zona, era una plaza abierta en la que el coche es el que se aparta y solo puntualmente puede cruzar para llegar a un aparcamiento, tener un permiso, sí, un permiso específico para girar. Y el paseo continúa, ¿no? En estos 4 kilómetros, casi 3 kilómetros de paseo urbano, continúa tranquilamente atravesando esta antigua rotonda, ¿no? En Vara de Rey ocurre lo mismo, ¿no? Pensar en que vamos a desmontar estas protecciones contra el coche, vamos a ganarle espacio y vamos a construir una plataforma única, además de conseguir una gran accesibilidad a todas partes, con una pequeña gestión simplemente de las topografías, nos va a garantizar el pasar de esto, ¿no? de este estado inicial en el que el paseo queda a la derecha, absolutamente en desuso y cerrado, opaco, con la barrera de los coches aparcados, y una acera a la izquierda que en temporada estival siempre quedaba insuficiente, a esto, ¿no? Entonces, en el centro del proyecto, en el que se ve como de lado a lado hay visión general de la calle, ¿no? Por tanto, no solamente es que se recupera el espacio, sino que la amplitud que se obtiene es, digamos, que es exponencial, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Aquí veis la primera foto, la foto de la izquierda arriba, si no recuerdo mal, tiene que ver con el asesinato de Blanco por parte de ETA y con la gran mega manifestación en Zaragoza. Ocurrió en la avenida en el Paseo de Independencia, que no hubiera sido viable cuando eran 10. Es decir, la gente se hace suya la calle, ¿no? Y a la derecha, el primer Sant Jordi, que todavía la plaza, el Paseo Vara de Rey está todavía en obras, cómo consiguieron recoger unos lugares para poder celebrar Sant Jordi en este sitio y cómo la ciudadanía, aún sin haberse acabado las obras, fue apropiándose del lugar, ¿no? Es decir, es como una recuperación del espacio público. Un tema importante en ambos proyectos es el tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, hoy en día es impensable hacer primar las barreras para los vehículos a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida o con dificultades de movilidad o lo que sea. Es el mismo sitio, no hay comparación, ¿no? Entiendo que, o sea, en realidad, por eso os decía que no solamente es que estamos ganando espacio, sino que es que estamos haciendo un espacio cómodo, confortable, amplio, con sombra, ¿no? Equipado. Digamos que es cierto que no se puede hacer con coche, o se puede hacer solo los vecinos y con servicios y demás, pero es que estamos hablando del centro absoluto de la ciudad, ¿no? De estos discursos que yo creo que ya hoy en día tenemos superados y todos entendemos que los centros de la ciudad no se tienen por qué llegar con coche hasta la puerta de un comercio, no sé. Al principio los comerciantes eran reacios a esto, y así después podemos hablar de esto, pero eran reacios porque era un cambio importante, porque van a estar un año y pico con obras, porque, bueno, se entiende, ¿no? Pero me encantó, ¿no? Porque han ganado muchísima tranquilidad. El tranvía de Zaragoza consiguió ganar el premio en Solidarios 11 por su accesibilidad, ¿no? Pero veis que hay un cambio brutal en cuanto a la movilidad y todo, ¿no? Hablando con la gente que gestiona el tranvía, ¿no? Siempre ellos tienen un control aproximado un control bastante claro de la gente que sube en el tranvía al día y cuánta gente va a trabajar y ha cambiado sus hábitos. Evidentemente es muchísima cantidad de gente. Pero nos decían, es que no se puede contar bien cuál es la transformación, porque no solo es la gente que va en tranvía, es la gente que va en bicicleta. Eso va a ser un evento seguro, tranquilo, lineal, ¿no? Rápido, o incluso caminando, ¿no? O sea, ahora no es un disparate ponerse a pasear por la mañana para ir a trabajar, caminar estos 2 o 3 kilómetros y llegar a tu puesto de trabajo en media hora, ¿no? Es una cosa asumible en un lugar, digamos, tranquilo, bueno, cuando el tiempo lo permite, ¿no? Este proceso tiene tiempos tenemos en algunas ocasiones, pero creo que es un cambio brutal en cuanto a la transformación del espacio público y de las conductas, ¿no? Y también potenciando las conductas saludables. O el urbanismo saludable. Y durante la COVID, evidentemente, esto se ha multiplicado, ¿no? Todo el mundo habla de urbanismo saludable. Saludable antes del COVID, poder ir caminando, paseando por un lugar seguro y un lugar tranquilo a salvo de los coches y demás, ¿no? Además es disfrutar de cualquier espacio que te ofrezca la ciudad porque lo necesitamos.
esta imagen es una imagen del concurso, o sea, 2009, nos remontamos a los inicios en un concurso internacional de ideas que ganamos. Y ganamos con esta imagen, ¿no? Y la diferencia, si conocéis el paseo o las fotos que ya hemos empezado a ver de lo que hay en realidad, podéis ver que tenemos un pavimento de piedra, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, arriba tenemos una imagen de la plaza de Barcelona, ¿no? En aquellos momentos, 2008, todavía estábamos en la crisis de la que llegaba, éramos todavía ricos, digamos. Lo lógico era pensar que los centros urbanos tenían que estar pavimentados con un pavimento lujoso, ¿no? Con un granito, con una piedra. Ibiza era especialmente caro hacer esto, ¿no? Porque implicaba traer toneladas de piedra a la isla, ¿no? Creo que de estas cosas que pasan por casualidad, ¿no? Yo creo que tuvimos suerte que, bueno, digamos que la crisis no nos vino mal para este proyecto. Os voy a explicar entre medio una cosa del tranvía, que tiene que ver también con la economía del sitio, ¿no? El tranvía de Zaragoza es un proyecto que nosotros recogimos, ya había un proyecto más bien ingenieril, no me lo toméis a mal, simplemente con menos impacto con la integración urbana, que proponía algo muy habitual, que es que el centro de la ciudad se alicata con granito estupendo, alto lujo, y a partir de un punto, que es este punto de aquí, la ciudad se convierte en más dispersa, utilizaba bordillos de hormigón, pavimentos baratos, es decir, generaba una diferencia de estatus en función del lugar, ¿no? Cuando estamos haciendo un proyecto que es un tranvía que conecta a través de 12 kilómetros norte-sur, casualmente no, porque son cosas que están planificadas, ¿no? Pero conecta dos barrios de protección oficial, el del más al sur y el de más al norte de Zaragoza, atravesando el corazón de la ciudad, ¿no? Pasando por la muralla. Entonces aquí tuvimos teníamos una limitación económica muy alta, no podíamos gastarnos más dinero de lo que valía el otro proyecto, pero entendíamos que esto no estaba bien. ¿Cuál fue la estrategia? A pesar de esto que veis, aquí abajo se ve la fotito pequeña, ¿no? Como tenemos a un lado el pavimento rico, top, ¿no? Granito apógrafo, y a la derecha el bordillo de hormigón con la baldosa. En fin, todos hemos visto estas baldosas. Una diferencia clarísima de clases, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta fue esta. Esta es una muestra que se tiene en varias pruebas materiales. Pero la propuesta fue pensar que los bordillos de hormigón, y lo sabemos porque los hemos encontrado en Mañatay y porque los hemos encontrado en Zaragoza, son unos materiales que van a aguantar en el sitio 100 años. En cambio, el pavimento, cada cierto tiempo, cada 30 años, cada no sé qué, pues se va renovando o no, lo que sea. Entonces pensamos, ¿por qué en lugar de hacer zona rica, zona pobre, por qué no hacemos una zona, o sea, una sola zona en la que el pavimento y los bordillos y los vados y los elementos fuertes, resistentes, que tienen que aguantar más de 100 años, son de granito, son estupendos, y el resto es una baldosa más sencilla. No significa que sea de mala calidad, no significa que se tenga que estar cambiando constantemente, pero tener unos espesores suficientes para aguantar el tráfico de las carreteras y de algunos pequeños camiones, tienes más que suficiente. Y con esta idea empezamos a echar números y encajaban aproximadamente las cosas, ¿no? Y conseguimos hacerlo, ¿no? La conclusión fue, la conclusión fue apostar por esto, ¿no? Apostar por esta democratización que le llamamos del espacio público, ¿no? Todo el espacio público norte-sur que tiene que ver con el tranvía, si se hacen otras líneas y cogen la misma idea, digamos, y quieren extender el mismo lenguaje también en otras direcciones, pues dejará de tener esa diferenciación. Salvo una excepción, que es que ya teníamos granito en la calle Coso, o sea, alrededor de la muralla y en de la Independencia. Ahí, evidentemente, no quitamos el granito con una baldosa mala, sino simplemente dejamos el granito y completamos algunas zonas en las que estaban afectadas por culpa del tranvía con el mismo granito. Pero conceptualmente, digamos, la estrategia fue esa, ¿no? O sea, buscar una manera de que costara lo mismo dando un mismo nivel. Digamos que no excelente en el centro, pero alto o muy alto en todo el proyecto. En Vara de Rey, lo que nos pasó es que nos pilló la crisis, como os comentaba, y además, pues para todas estas
incluso pensando medioambiental, ¿no? Medioambiental que trasladar en barco desde la península, desde la piedra hasta allí, es una locura, no tiene sentido, ¿no? Entonces empezamos a ver qué es lo que pasaba, ¿no? En Ibiza tenemos la muralla Patrimonio de la Humanidad y están estos pavimentos, que son de un hormigón ciclópeo, que hoy en día serían carísimos de ejecutar, lógicamente, tal cual, pero al final convivían piedra de la muralla con piedra en hormigón en el pavimento y funcionaban bien, ¿no? Y son los pavimentos típicos que se notan tranquilamente por la vila y por allí. El estado del contacto con la muralla era dramático. O sea, las transformadoras, muros para que la gente no suba, grafitis, aparcamiento, basuras, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? O sea, no solamente el coche había colonizado estos sitios, sino que todas las cosas que sobraban en el espacio público iban a parar contra la muralla. En el proyecto ya propusimos esto, ¿no? Vamos a limpiarlo, ¿no? Vamos a hacer de este lugar una plaza, ¿no? Y volver a recuperar, si la muralla es patrimonio de la humanidad y la están paseando por todo el mundo, ¿no? Vamos a recuperar su valor y su protagonismo. Ya nos había pasado en Zaragoza. En Zaragoza no tenemos muralla desde Casa Romana, que estaba prácticamente invisible por culpa de todo tipo de autobús, no sé qué tal. Con la llegada del tranvía también tuvimos esta posibilidad de limpieza, ¿no? Nos dimos cuenta de que solamente retirando y limpiando el espacio urbano mejor y evidentemente el monumento es mucho más visible. Este es el resultado del proyecto en la muralla de Ibiza, ¿no? O sea, es lo que es la imagen pequeña de abajo, es un cambio radical de respeto, ¿no? hacia la muralla y hacia un bien de este interés cultural. Bueno, como os decía, los pavimentos que nos había enseñado la propia ciudad, ¿no? Que eran estos hormigones ciclópeos, nos dieron una pista de por dónde podíamos ir, ¿no? Se nos exigió reducir el 50% del presupuesto del proyecto. Esto era complicado, no solamente, o sea, no era simplemente renunciar a un pavimento caro para poner otra cosa, porque el proyecto tiene, y se ejecutaron, la renovación de todas las infraestructuras, de gran parte de las infraestructuras que recorrían tanto Vara de Rey, Plaza del Parque, como la calle debajo de muralla de Monterrey. Por tanto, el pavimento no solamente tenía que asumir el 50% tenía que asumir el 50% del proyecto completo. Por tanto, abaratarse hasta el 80% respecto a un pavimento convencional de baldosas. Bueno, lo que hicimos fue pensar cómo, con un pavimento continuo, que ya habíamos experimentado en otros parques, en lugares menos urbanos, y que habíamos visto en Francia es algo más habitual, ¿no? Por ejemplo, como con un pavimento continuo podemos hacer algo digno, especial, diría, ¿no? Como que realmente tuviera el carácter suficiente o la singularidad suficiente para convertirse en el pavimento del centro de la ciudad, ¿no? Del punto de reunión de los vecinos. Y esto es un poco, bueno, muy simplemente, ¿no? Hicimos un hormigón lavado. Un hormigón lavado que tenía sus complicaciones, ¿no? Tenía sus singularidades. Un hormigón tintado en distintos colores en función de dónde estaba, cuál era el uso que tenía encima. Unos áridos grandes, hasta 70 milímetros en algunos lugares, que eran de distinto color, para aún utilizando la misma base, obtener resultados que acabaron siendo significativamente diferentes. Y luego trabajando con diferentes intensidades de lavado, ¿no? del desactivante. De manera que hay pavimentos que cuando son, digamos, de contacto con las viviendas están menos lavados, son pavimentos con el árido un poquito más pequeño y un lavado más fino porque hay un trote y un paso de gente mucho más habitual. Y en cambio hay al otro extremo el pie de la muralla, que es algo donde nadie se acerca, digamos, no el propio pie, que no es un lugar de circulación habitual,
el árido es enorme y está muy lavado. De manera que la textura de la muralla y de su base pétrea se acaba, bueno, no confundiendo, pero bueno, tiene una relación con el aumento de la rugosidad del pavimento. En este punto es en el que entra Mapei, ¿no? En acción, digamos, porque, bueno, además del color paving, los nombres que tienen los productos son bastante extraños, pero en realidad utilizamos sistemas de retraso del endurecimiento, de desactivantes, fijaciones posteriores, porque evidentemente esto es un pavimento que acaba con una cierta gravilla, un cierto, bueno, con el tiempo se va a ir lavando y va a ir teniendo esa arenilla, pero también se aplica un fijador para ello, ¿no? Y este es el momento de colaboración de Mapei en el proyecto, es este que ocupa toda la superficie de 17.000 metros cuadrados del proyecto. En esta foto de la izquierda es bastante bonita porque hay unas personas que están armando, otro está alisando el hormigón, otro está aplicando el color verde, veis que está aplicando el desactivante y acaban, pues todavía está mojado el suelo y se ve la manguera, acaban de lavar el pavimento que hicieron el día anterior, ¿no? Para decidir cómo eran estos pavimentos, volvimos a recurrir al proyecto del tranvía, porque el proyecto del tranvía, por un tema de seguridad viaria, teniendo en cuenta que es la primera línea del tranvía en Zaragoza, por lo tanto la gente no está acostumbrada a convivir con él, nos tuvimos que inventar un lenguaje que pues, te avisaba en naranja cuando estabas en peligro, ¿no? O que el tranvía circulaba en hormigón cuando una ambulancia podía entrar y en cambio era césped claramente para que cuando la ambulancia tenía otras alternativas que no era pasar por la vía del tranvía. O unas líneas negras podotáctiles que avisaban a la gente con dificultades de visión de dónde están los pasos de cebra. Es decir, todo un tipo de un lenguaje, digamos, ¿no? Urbano, claro, muy nítido, que asegurara o que disminuyera los accidentes con los peatones. Hace ya muchos años, no puedo asegurar que no haya habido ninguno, pero no ha sido una cosa dramática ni muchísimo menos. De hecho, con peatones, no quiero decir que no ha habido, pero si ha habido ha sido uno muy poco. En Vara de Rey pensamos, bueno, vamos a utilizar esto, no tenemos esta emergencia del tranvía, pero sí tenemos, por ejemplo, que controlar dónde van las terrazas, qué lugares son de paso de vehículos, qué zonas son más de vecinos, ¿no? O sea, un poco, bueno, vamos a intentar hacer matices en estos hormigones para conseguir aportar un lenguaje que nos ayude a resolver el proyecto. Y aquí, bueno, aquí veis una muestra durante la obra del pavimento, los diferentes pavimentos lavados, y abajo una muestra de los 5 pavimentos que construyen el proyecto, ¿no? Unos tintes, hay 3, el A, C y D, tienen unos tintes color ocre con distintas intensidades. El A tiene una piedra, que esta sí que la trae de Valencia, los Valencia se llama de hecho. El resto son áridos locales de diferentes dimensiones. El B es el carril bici, que está pintado en naranja, de un árido muy finito. El C es el de las aceras, digamos así, con las viviendas con un lavado más fino. El D, el del tráfico rodado, en color marrón, también porque sabemos que los coches tienen rodaduras y evidentemente el color más oscuro iba a ser el de las rodaduras, porque ya escogemos el color más oscuro. Y por último, el de contacto con la muralla, que es el E. El C es el de contacto con la muralla, el E es el de las aceras. El C, ahí veis una piedra más grande, esta foto no es excesivamente buena, en donde el árido es mucho mayor, ¿no? Pero el color ocre y el árido local es el que genera la combinación, digamos, el acuerdo cromático con la muralla. Esto estaba, bueno, para marcar ayudarnos a ordenar el lugar y apoyándonos en la antigua vegetación. Estas macetas de acero urbanizado están levantadas porque los árboles existentes estaban levantados para protegerse de los coches, entonces tuvimos que mantener algunos elementos así. Nos apoyábamos en ellos para generar unas líneas de granito y en la otra dirección unas líneas de chapa galvanizada que incluyen unas pequeñas luminarias en algún sitio y que nos dividían el ámbito en franjas, en horizontal con los usos y en la otra dirección apoyándonos en la vegetación, generando un dibujo y disminuyendo la superficie de hormigón. Esto nos permitía
tener un pavimento con muchas menos juntas, digo, hormigón cortado, ¿no? para su preparación. Directamente lo que hacemos es introducir estas juntas, aunque hay otras en las pastillas más grandes, no se convierte el proyecto en un mar de juntas de corte de disco de sierra. Es el proceso de obra que, además de ser muy complejo, porque teníamos que mantener bueno, en Ibiza no se puede trabajar en periodo estival por la influencia del turismo y además teníamos que todas las tiendas tienen que permanecer abiertas todo el año. Entonces, trabajar siempre por pastillas. El hecho de tener hormigones de color, pues también tenía que controlar las cubas. Bueno, era un trabajo, digamos que de organización, a la velocidad que se requería para completarlo en un año, de organización muy alta, ¿no? Pero bueno, el resultado es positivo. Aquí es una cosa que esta pequeña variación de tono, de color, ¿no? Bueno, la zona de terrazas acabó funcionando con unas baldosas por un acuerdo con los comerciantes, pero que son estas que veis aquí. Pero bueno, yo creo que el objetivo de conseguir un resultado especial, ¿no? O de un lugar que merece digamos, que es el gran centro, el gran salón de la ciudad. Cómo resolverlo con un material barato, entre comillas, digamos, haciéndolo sofisticado con estas pequeñas cosas, ¿no? Pues yo creo que es uno de los grandes aciertos del proyecto, que gracias a la crisis y a este cambio de idea de prescindir de los grandes mercados de piedra, pues permitió experimentar en él y creo que para la ciudad de un ejemplo que tiene más que ver con la nueva era económica y ecológica. Además, el proyecto también ya contemplaba, pero aún se hizo más radical en esto, empezó a buscar elementos que reciclar. ¿Qué cosas había en el antiguo paseo y en el ámbito que nos permitieran reciclarlas, ¿no? O reutilizarlas? Uno de ellos fueron los bordillos, ¿no? Los bordillos que nos sirvieron para marcar unos senderos que conectaban Vara de Rey con la muralla, a través de las calles transversales. Luego se reforzó con unas líneas de cipreses. Que son estas cosas, ¿no? Estos bordillos que ya os decía que habían aguantado 100 años más. Y que nosotros pues, incorporamos al proyecto integrándolos dentro de este pavimento continuo, ¿no? Generando estas sendas. Es un poco bucólico, ¿no? Pero es como acercar la tierra al mar, ¿no? De alguna forma. Y guiar las vistas y las miradas hacia el muralla. Farolas, recuperamos todas las farolas que había, no solamente de estas isabelinas, sino unas también de César Pelli, de Santecol, que volvieron a fabricar algunas de ellas para incorporar algunas más al proyecto, que incluso conseguimos recuperar un diseño que ya habían dejado obsoleto. Los bancos de piedra, ¿no? Espectaculares, unos bancos que estaban hechos polvo, ¿eh? Lo veis, luego ya veréis que están en algunas fotos se ven, están bien restaurados, con limitaciones económicas, pero muy dignamente. A los que les hacíamos unas alfombras con estos perfiles de acero galvanizado que luego rellenamos con hormigón, o unas chapas que estaban colocadas en Plaza del Parque, que eran homenaje a los diferentes artesanos que habían vivido en la isla o en el ámbito, digamos, y que se volvieron a recolocar en otros sitios, generando dibujos con la vegetación, teniendo en cuenta la vegetación de las nuevas alineaciones. Es decir, una intención de no generar residuo, ¿no? Y de intentar recuperar y reutilizar el máximo de elementos posibles. Incluso los bancos de madera, ¿no? Sí que colocamos algunos bancos nuevos, pero bueno, de madera los volvemos a colocar otra vez, porque aquí tenéis abajo a la flora de CSPI. Y bueno, los bancos ya restaurados, ¿no? Que son los elementos estupendos que no se pueden mover porque se caían, ¿no? Hay que dejarlos en su lugar, además, ¿no? En su sitio. Bueno, otra de las cosas que aprovechamos fue la vegetación existente. Obviamente, cuando haces un proyecto de paisaje, siempre tienes este hándicap, ¿no? Que tú piensas algo, pero piensas con la vegetación desarrollada dentro de 10, 15 años, porque no al principio cuando pones los arbustos son pequeños, son ejemplares pequeños, de estos árboles. Y lo que hicimos fue intentar respetar al máximo la vegetación arbórea de interés del proyecto e incorporar
intencionadamente algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo las líneas de cipreses, que en esta fase del proyecto todavía no palmeras, pero convirtieron literalmente en cipreses, acompañando las líneas estas del fragmento que van desde esta muralla. O en la fachada norte, o sea, la que recibe el sol del sur, duplicando o triplicando la línea de vegetación, ocupando los antiguos carriles de coches para generar una zona de sombra, ¿no? La otra fachada, con una línea de árboles, ya funciona perfectamente porque tiene la sombra de todas las viviendas y todas las terrazas ahí normalmente ya están en sombra. Utilizando ejemplares que ya habían en el ámbito para no introducir elementos nuevos, es decir, donde veíamos que ya había algunas melias y no sé qué, pues incorporamos nuevas melias. Bueno, esto es el parque en el que veis las palmeras existentes que mantuvimos, ¿no? Todo esto tiene una cierta complejidad porque los pavimentos estaban en distinta cota del cantar final, por eso suelen esos transportes que en algunos puntos están elevados porque era imposible salvar la vegetación sin introducir la cota de accesibilidad, ¿no? Y el resultado un poco es este, ¿no? Este es el estado inicial, ¿no? En el que vemos todo tipo de elementos, una vegetación frondosa, pero muchas veces también vallada, con poca gente en estos puntos, un montón de elementos que distorsionan y que tapan, ¿no? y cierran los visuales, aparte de los coches, y cómo esto se transforma a esto, ¿no? Y veis las jardineras estas que tuvimos que generar para aceptar, digamos, la cota de las raíces de los árboles y mantenerlas, que son como unas macetas que van a lo largo del parque. Alguna nueva farola que apareció, sobre todo en el lado sur. En el norte reubicamos todos los farolas que ya antiguos, los reubicamos allí. Y cómo estos ejemplares que estaban en el centro de una maceta tal, pues pasan a tener un protagonismo, se colocan unas sillitas alrededor, hay unas pequeñas zonas de estar, ¿no? Y el cambio es muy significativo. Hay una dignificación de la vegetación y aprovechando, ¿no? Preservar todos estos ejemplares también fue muy complejo, porque estaban en mal estado. Al final es una obra que fue una crisis intensa, ¿no? Migrando por allí, o sea, tuvimos que tener mucha delicadeza. Veis uno de los bancos, habían lavado, está limpio el suelo, en este momento se ve oscuro, pero con su alfombrita, ¿no? Estas cosas se siguen preservando, sí que mantienen el carácter o el espíritu histórico del parque, ¿no? del paseo. ¿No? Este gran ficus, ¿no? Que ocupa el centro y que antes pues estaba en un parterre donde nadie se puede acercar, ¿no? Pues, generando estos bancos, los niños enseguida ocupan, ¿no? y se hacen suyo el espacio público, lo cual es una cosa muy fantástica, ¿no? Una maravilla. Aquí se puede ver esto de lo que os comentaba, ¿no? De la ciudad saludable, ¿no? Así como en el tranvía hablábamos de cuántos recorridos a pie y no sé qué tal, aquí se ha generado un lugar de estancia estupendo, ¿no? Y una de las cosas simpáticas que nos decían los restauradores de la zona, ¿no? Es que ahora en nuestra terraza se escuchan los pájaros, ¿no? Antes se escuchaban los coches, ahora se escuchan los pájaros. Es que es una delicia, el cambio es abismal, ¿no? Esta foto explica mucho, estoy muy enamorado de este sitio. Cambiando de tema, en el tranvía de Zaragoza teníamos un elemento que también tuvimos que diseñar, que fueron las marquesinas del tranvía. Y que concebimos como un hito que se iba repitiendo cada 500 metros, podía generar unos lugares de estancia, tenía que ser un elemento técnico, porque primero tenía que dar sombra, tiene un techo vegetal porque la radiación solar en Zaragoza es estiva y por tanto, aparte de sombra, cuanto más, digamos, espesor térmico tengas, pues mejor, ¿no? Recogía el agua, demás, pero además tenía que tener unos espacios, unas zonas donde se acopiaran, donde se metieran y fueran accesibles todos los elementos de comunicaciones, electricidad y demás que tienen un tranvía, que son muchísimos. Entonces lo que hicimos fue inventarnos estas cajas, dos en cada parada, que por la noche se iluminan. Esto es un poco trampa porque esto es una intervención artística que hacen una vez al año en Zaragoza, el Gran Festival Asalto, que consiste en diferentes artistas gráficos, digamos, y entre otras cosas, hacen también murales en fachadas y demás, pero una de las cosas que hacen es intervenir en estas luminarias, ¿no? Y se han convertido, se consiguió que se convirtieran muy rápidamente en unos elementos que protagonizan el espacio público. Esto tiene la virtud de que también ayuda a que la gente no los vandalice, porque cuando el carro lo haces tuyo y es como representativo tuyo,
pues también lo cuidas más, ¿no? Y es cierto que pues, estos elementos de cristal en el espacio público y tal, pues no sufren agresiones más grandes. En Ibiza, bueno, yo creo que ese juego lo hace más la luz que no este elemento, pero bueno, este elemento también es uno de los, digamos, el icónico que puede ser, en el encuentro de la llegada desde el aeropuerto, digamos, o desde fuera de la ciudad, la llegada al centro de la ciudad, justo en ese eje, en el contacto con Vara de Rey. Históricamente había un reloj, pero de publicidad, un booking, pero era un lugar simbólico porque la gente quedaba en el reloj de Vara de Rey, en lugar de llegar. Teníamos que colocar ese reloj. Por otro lado, estábamos pensando en cómo hacer una iluminación singular del espacio y no sé qué tal, pero nos daba rabia tener un gasto energético simplemente por iluminación ambiental, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que en lugar de plantar aquí uno o dos árboles que tocarían, porque este es un terreno ganado al coche, por tanto era asfalto antes, pues hacer unas pérgolas fotovoltaicas, que son un elemento escultural de acero valorizado con unas placas solares que tienen el reloj, que se ve aquí en medio, suspendido, es decir, tenemos el reloj existente, y que son las que suministran la energía para todos los LEDs que están empotrados en el suelo, que bien dibujan estas líneas en el pavimento, estas líneas aquí por ejemplo hay una apagada, ¿no? Estas líneas de chapa galvanizada con un LED acompañándole, o sirven para iluminar el monumento a Vara de Rey en este caso, pues que en el día del 8M, pues está en morado, ¿no? Y en otros días pues es de otro color o lo que sea, ¿no? Dando lugar a todo tipo de juegos. Este es el jefe de obra, muy simpático. Cuando la obra pues, lo celebró y hicieron una foto de estas como si fuera un Jedi. Y nada, un poco la transformación es esto, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, ¿no? Lo que vimos al llegar, ¿no? Un paseo fraccionado, bueno, no solo un paseo, un espacio, ¿no? Porque al final la continuidad con la muralla pues era muy poco clara, muy lleno de vehículos, muy poco accesible para el peatón, volvéis a ver que no hay nadie en el centro del paseo. Y esta es la transformación, ¿no? Como aquí los árboles todavía están un poco raquíticos, hay que esperar un poquito. De hecho ya están bastante mejor, estuve hace unos meses y la verdad es que he mejorado mucho. Y nada, la transformación de realmente dignificar, ¿no? O sea, cuando antes, bueno, pues costaba, ¿no? Incluso ver las fachadas, ¿no? Porque como no caminabas por el centro, caminabas por la propia acera, te perdías estas fachadas. Y bueno, todo esto pues en el pie de la muralla y en contacto con el río, ¿no? Que es como el gran atractivo de la ciudad y patrimonio. Bueno, pues con esto acabo la presentación. Tengo un pequeño vídeo que quiero enseñaros. No sé qué ha pasado que no se oye el audio, pero básicamente la música, así que os lo paso, no lo oiréis, pero podéis verlo.
Bueno, y eso es todo. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, al final que nos has traído estos dos proyectos, ¿no? Ese análisis conjunto que al fin y al cabo se puede entrar a ser el mismo, ¿no? Ese bulevar decimonónico que está devaluado y esa puesta en valor, ¿no? Esa democratización del espacio que tanta falta hacía. Bueno, pues si quieres ahora te paso te traslado las preguntas que nos han hecho a través del chat. Y, por ejemplo, preguntaban qué repercusión ha tenido la regeneración urbana de Vara del Rey en el ámbito social de la ciudad. Bueno, Vara de Rey ya era un lugar de encuentro, ¿no? Esto el San Jordi, la feria de Navidad, siempre las ferias, hacen las ferias medievales, ¿no? Aquí también. Siempre era un lugar donde ocurrían estas cosas, ¿no? Pero estaba súper limitado, ¿no? Ahora, además de ser un sitio, habéis visto a la gente en el vídeo, ¿no? Como se atraviesa en diagonal, como es que de repente hay una visual de lado a lado, las terrazas de un lado retroalimentan a las otras. Sinceramente, yo creo que seguramente ha habido un impacto económico en el precio de las viviendas. Esto pasa siempre, es inevitable y eso socialmente digamos que hay que protegerlo y es delicado. En Ibiza además tiene este problema gravísimo. No por esto, pero bueno, esto lo ayuda. Y la verdad es que el impacto, yo tengo más contacto porque durante el proyecto lo hemos tenido con los comerciantes, ¿no? Que estaban preocupados siempre de cómo y cuándo va a ser y qué va a pasar. Ellos están súper contentos porque en realidad han incrementado ventas y han conseguido otra vez, digamos que un lugar que es el corazón, que ya era el corazón, pese a su mal estado o el maltrato al peatón, pues ahora aún lo es más, ¿no? Y acoge pues, la cabalgata de Reyes, algún desfile de moda ahí se ponen por ahí, no sé, no recuerdo esto, pero vamos que es un lugar que late mucho durante el invierno, me encanta, es un lugar que en invierno es maravilloso porque para la gente de allí tiene unas dinámicas culturales muy potentes. Al final, supongo que durante el verano profitan económicamente y son capaces de invertirlo en esto. Y festival de jazz, bueno, no sé, el otro día jugaban al ajedrez allí debajo de la muralla. Cosas que eran impensables hace unos años. Las harían en otro sitio seguramente, pero bueno, ahora pueden hacer un espacio público que es seguro, que es agradable, ¿no? Tiene su sombra, sus pájaros, entonces es una cosa como, la verdad es que desde mi punto de vista es un impacto social muy, muy positivo. Sí, es una tanto estancia urbana como un escaparate, ¿no? Si se utiliza para pasarela, todo ese proyecto Sí. lumínico, además, que nos enseñabas, pues lo enriquece sin ninguna duda. Sí, no. Además hay un par de hoteles, bueno, uno nuevo y otro que es mítico de toda la vida, que siempre, pues sus terrazas siempre están llenas, ¿no? Son los lugares de referencia, como de tomar un café en el sitio más noble de la ciudad, ¿no? Y esto ayuda mucho, ¿no? O Plaza del Parque, que ya era semi-peatonal cuando llegamos, es el lugar donde los ibicencos van en invierno, es el lugar que está abierto en invierno para ir a tomar una copa. Entonces, claro, cuando además se lo pones cómodo, pues digamos que todo mejora, ¿no? Exactamente. Bueno, te paso otra pregunta, a ver si eres capaz de contestarla. ¿Ha cambiado vuestra forma de plantear las intervenciones urbanas tras la pandemia? Esto viene a colación de lo que has dicho al principio, me parece. Tal vez somos más conscientes de ello, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que estás trabajando en cosas y luego hay alguien que le llama serendipia, o yo qué sé, pone un nombre, ¿no? Y dices, joder, esto ya lo hacíamos. Nosotros trabajamos en espacio público, siempre tenemos esta visión desde el más débil, o sea, protegiendo el más débil hacia, o sea, que digamos que siempre se tiene que fastidiarse el que más fuerte, digamos, que menos debilidad tiene, que tiene más capacidad de responder, digamos. Y esto de alguna manera, pues, si le quieres llamar urbanismo COVID, pues llevamos haciéndolo muchos años, ¿no? Yo creo que quizás somos más conscientes y a lo mejor es más fácil de explicarlo, ¿no? O sea, cuando le dices a alguien que en el centro de la ciudad tú necesitas un espacio público de calidad, con sombra, con asientos, con fuentes, a lo mejor hace unos años era más fácil que te dijeran, yo lo que quiero es llegar con coche, o yo lo que quiero es que sea
que esté lleno de terrazas porque es lo que me da dinero o no sé qué. Ahora a lo mejor es más fácil explicar que no solo se tiene que cuidar al turista, que no solo se tiene que cuidar al que va con coche aquí o allá porque le interesa, sino que hay una gente, unos vecinos del propio sitio. O sea, la de Rey tenía alguna de las zonas que tenían problemas de desocupación porque hay otros lugares más interesantes donde vivir en Ibiza. Entonces, en invierno quedaba vacío en algunos lugares. Bueno, ahora es un lugar de mucha calidad. Entonces, supongo que esto se va revirtiendo, ¿no? Y esto tiene que ver con el COVID. Bueno, pues no tenía que ver, porque es antes, es previo, pero yo creo que... Sí, ahora igual los oyentes han abierto más los oídos y los ojos, ¿no?, Sí, ante estas situaciones que, bueno, vosotros ya lo poníais como un principio a seguir, ¿no?, la democratización del espacio. sí, sí. Esto del proyecto ahora que estamos inmersos, que enseñaba una imagen solo del manantial sur de Madrid, del Parque Metropolitano de Madrid. Claro, está en un círculo de 75 kilómetros que va a dar la vuelta a Madrid, que te permite hacer footing o ir en bici abajo en otro sitio, no sé qué. Estas cosas ahora son mucho más fáciles de entender. Yo desde que estuvimos confinados y empezamos a volver a trabajar y no sé qué, he empezado a utilizar la bicicleta porque me cuesta 20 minutos, en el metro es aproximadamente lo mismo ir al trabajo y no voy en metro tanto, entonces voy más en bicicleta. Sin una red de carril bici que sea suficiente para soportar eso, hubiera sido un drama, ¿no? O sea, toda la gente que ya previó que era necesario o que previmos en otro, por ejemplo, en el trabajo. En Vara de Rey también hay carril bici, pero es poco significativo, es una conexión para que no se interrumpa. Pero bueno, la gente que lleva pensando durante muchos años en hacer una red de carril bici seguras, pues ahora esto es urbanismo COVID, no lo sé, ahora es movilidad inteligente, pero si COVID saca provecho de ello, pues perfecto. Eso es. Muchas gracias. Vale, pues te pregunto también que si a la hora de elegir los materiales, además de los criterios económicos, tuvisteis en cuenta para su caracterización el ambiente marino. Esto se referirá a Vara del Rey. Sí, porque en Zaragoza. Es lejos. Sí, bueno, claro, lógicamente, ¿no? Aparte de todas las normativas de responsabilidad y demás, la duración, la durabilidad de los materiales, pues es clave, ¿no? Y cuando por normativa utilizas un hormigón, dependiendo del ambiente en el que estés, de un tipo o un hormigón de otro tipo, y bueno, pues sí, evidentemente tiene características que tiene que ver con la cercanía del mar, ¿no? Vale. También me preguntan que con qué presupuesto contabais. Ahora no te quiero mentir, pero era realmente bajo. Yo creo que Vara de Rey estuvo muy poco por encima de los 100 euros metro cuadrado contando todas las instalaciones. O sea, que yo creo que pavimentos tenía que estar, o sea, pavimento, la capa, lo que se ve, digamos, pavimento, vegetación, no sé qué, estaría, yo creo que estaba por debajo de los, o cerca de los 50, por debajo de los 50 metros cuadrados, seguramente. Un pavimento de granito o una plaza de granito al uso, como está presupuestada en esto, está cerca de los 300. Una tercera parte aproximadamente. No, pero vamos, muy bien, porque así se ve, Sí. ¿no? Que con poco dinero realmente se pueden poner en valor espacios importantes. Complicado, pero los que hacemos obra pública siempre tenemos este problema. Digamos, es una de las Siempre. que nos encontramos. Sí. Es la tercera pata con la que hay que contar. Bueno, Y bueno, yo ya os pregunto qué experiencias habéis tenido con nuestros productos a la hora de conseguir el tratamiento que buscabais con los desactivantes. Bueno, en este caso, porque bueno, llevamos años haciendo pavimentos de hormigón, ¿no? O utilizando productos vuestros para trabajar algunas cosas, en Pamplona, por ejemplo, en algunos casos. Aquí la verdad es que todo fue bastante arriesgado. Digamos. De hecho el proyecto estuvo parado muchos años por una falta de algún cambio político, una falta de impulso en algunos momentos. Pero uno de los temores que había era qué pasa con qué pavimento estáis proponiendo para el centro de mi ciudad, ¿no? Es como, yo lo entiendo. Entonces, aparte de algún viaje a Nimes y a otros sitios de Francia para enseñar el pavimento similar en lugares igual de dignos, lo que hicimos fue hacer muchas pruebas. A nosotros nos costó bastante también, porque teníamos una especie de tabla de decir, bueno, quiero arito de un color, de un tamaño grande, con un tinte tal. Vamos a ver qué pasa.
Y entonces en el presupuesto teníamos unas partidas de muestras. De muestras que al final se acabó haciendo, pues, de cada tipo de pavimento, por lo menos 4 muestras. Son 5 pavimentos, 20 muestras por lado. Que llegábamos allí, nadie sabía muy bien que era un hormigón desactivado. En algunos casos habían hecho cosas en viviendas, como pequeñas cositas, pero bueno, de repente enfrentarte a unas grandes pastillas. Bueno. Y pues teníamos que contar desde el principio con vosotros, ¿no? Pues qué colores existen en la carta de colores, porque un hormigón se puede hacer azul, pero es carísimo. Los tonos ocres que derivan de los áridos son mucho más sencillos y más económicos. Afortunadamente la muralla era ocre. Sí, sí. Intensidades de lavado, tamaño de árido, ¿no? De repente pues alguien tenía miedo de si se cae alguien y esto qué va a ser y cómo vamos a responder a esto y yo qué sé, o resbala, no resbala. No se van a soltar las piedras al cabo de 2 meses o qué va a pasar aquí, ¿no? Es normal tener estos miedos. Entonces hicimos muchas pruebas, ¿no? Y el contacto con Mapei, ¿no? Y esta primero profesionalidad, ¿no? De tener, por ejemplo, hay una cosa que es magnífica, que el desactivante, si no recuerdo mal, hay 7 categorías de desactivante, que significa 7 niveles de desactivante, que además si lo dejas en lugar de 12 horas, 14, pues va un poco más o menos. Bueno, hay todo un tema que está muy estudiado ya y que te facilita las cosas. Cuando tú dices quiero que esté muy desactivado, coges el 7 o coges el 6, ¿no? Ya te ahorras el tener que hacer experimentos. Todo este trabajo previo de laboratorio que ya tenéis hecho vosotros, pues evidentemente fue muy útil, ¿no? Y luego, pues temas de mucho más habituales, ¿no? De curado de hormigón o de fijado, que son cosas que seguramente se utilizan mucho más en cualquier obra, incluso de edificación o de lo que sea, pues evidentemente la experiencia, vuestra experiencia, vuestro aporte de conocimiento para nosotros es muy útil. No somos expertos en todo, ni lo somos, ¿no? Somos conocedores de muchas cosas y el poder estar asesorados por gente que se dedica a testear estos productos pues es fantástico, ¿no? Sí, me alegro que os sirviese nuestra ayuda. Sobre todo, eso es la línea de aditivos de hormigón, ¿no? que tenemos aparte y que funcionan y dan un servicio, la verdad es que magnífico. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya lo vamos a ir dejando aquí. Vale, perfecto. Y nada, a los asistentes, muchísimas gracias también por haber estado y nos vemos el mes que viene con